Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy tenemos una película estupenda, eso que llaman los americanos o los ingleses un epic, que es ni más ni menos que Moby Dick, una de las películas que John Huston hizo con mayor cariño a lo largo de toda su carrera y que también fue para él un poco lo del capitán Ahab, o como dicen los americanos, Ahab, que es muy difícil de decir. Y es que se convirtió en la verdadera pesadilla suya. O sea, la búsqueda de la ballena blanca fue la financiación de esta película y luego los horrores que tuvo que sufrir durante el rodaje de la misma, que como si todo se hubiera puesto en contra, tuvieron que cambiar de lugares y al final acabaron en las Islas Canarias. Yo recuerdo de niño, de chaval, ver en el Nodo el final del rodaje de esta película y a Gregory Peck con barba, entonces le conocíamos todos por Vacaciones en Roma, que venía muy contento diciendo que había hecho una estupenda película, naturalmente doblado y le traducían lo que él decía, pero a mí se me quedó clavado porque yo fui uno de los pocos chicos de mi colegio que leí en una edición aquella que se llamaba Juvenil Cadete o Clásicos Cadete, una de esas venía una versión de Moby Dick que, bueno, que la leí, entonces, bueno, me daba una materia como de importante información que podía hablar de eso cuando se estrenó. Yo sabía que la película iba a empezar diciendo me llamo Ismael, porque era lo típico, aunque realmente dicen que son tres, las famosas frases Call me Ismael, ¿no? Que son tres de las más famosas frases de la historia de la literatura. Yo creo que Moby Dick es una película especial en muchos aspectos, tanto por la producción como por el material en donde está basada, que es una de las obras incontestablemente más conocidas de la literatura, yo creo que no ya contemporánea, sino de la literatura en general. Hace años se hizo una encuesta Gallup para elegir la mejor novela americana y había salido elegida Moby Dick. Moby Dick es un libro tortuoso y muy difícil de leer, grandilocuente. Hay un ensayo del que luego ya les van a hablar ustedes que hizo Somerset Maugham, donde se habla un poco de que el autor, Melville, seguía un poco los pasos de Milton y El paraíso perdido, pero claro, yo creo que a estas alturas es que vamos a quitarnos la careta. ¿Quién ha leído a Milton y El paraíso perdido para poder juzgar? Muy complicado, ¿no? Pero sí hay ese estilo grandilocuente y luego tiene esos intermedios enormes sobre la ballena, pero aquí habría que hablar de la adaptación que hizo Bradbury. En segunda opción, la primera iba a ser James Agee, el que se encargaba de hacer este trabajo tan difícil, y luego fue Bradbury, que empezó con un guión de casi 500 páginas, que pasó a 300, luego a 200, y al final quedó reducido a unas 130 páginas, con lo cual él decía que él no se consideraba realmente el autor de este trabajo, aparte que luego lo firmó también con él John Huston, que no había colaborado lo suficiente, y una relación entre ellos se vino abajo. Por eso digo que tiene algo raro esta película. Se rompían continuamente las ballenas, los cables tensores que eran tremendos producían unos horrores en el rodaje, y aparte que, como usted sabe bien, señor Prada, buenas noches, rodar en el mar es lo más difícil del mundo, porque te sales de cuadro inmediatamente, dice el barco que venga, dice ¿cómo que venga el barco? Esto no es uno que se pone en el café y dice arrima la silla, es terrible, y más cuando hay tormentas. Aún así yo creo, y se lo decía a mi amigo Prada antes de empezar la grabación, que los primeros 20 minutos son magníficos. La bajada de Ismael hasta que llega al puerto, que tenía versión Nantucket, el mundo de los balleneros, los cuadros, los libros, el atrezo que tiene la película, las calles, cómo han pintado las fachadas, la salida, Orson Welles, que yo creo que es el que tenía que haber hecho el Capitán Ahab, y si no el propio John Huston. Ahí había en esta película dos que podían haberlo hecho. Hace que tú te metas en algo especial a navegar con esta tripulación, con Starbuck. Ya sabes que Starbuck, cuando le dijo en un cóctel John Huston, vamos a hacer Moby Dick y yo quiero que hagas Ahab, dijo él, ¿cómo Ahab? Yo haré bien Starbuck, pero Ahab en la vida. Yo pienso que no lo puedo. Sí, le convenció. Él siempre supo que no estaba muy bien, aunque a ti te gusta. Bueno, dinos algo de Moby Dick. Bueno, hombre, yo sobre todo querría hablar un poco de la novela, que me parece uno de los grandes libros de la historia de la literatura universal. Realmente me parece un libro impresionante. Lo he releído ahora con ocasión de la preparación de este programa. Hemos de decir que quizá esta película, si se ve como una película de aventuras, pueda decepcionar al espectador. Tú has mencionado que los 20 primeros minutos son muy buenos. Yo creo que el resto de la película es muy buena. Lo que pasa es que no nos está contando una historia de aventuras. Nos está contando en todo caso una historia de una aventura interior, que es un viaje hacia la locura máxima
que es cuando el hombre se rebela contra Dios. Moby Dick no deja de ser una nueva versión de Prometeo, del mito de Prometeo. Es decir, Acab... Bueno, hay tantas teorías, sí. No, pero fundamentalmente, es decir, tú has mencionado El paraíso perdido de Milton, se podrían mencionar muchas obras en las que Moby Dick bebe, pero yo creo que su tema es el mito de Prometeo, es la rebelión del hombre contra Dios, ¿no? Acab, a quien quiere matar es a Dios. De ahí que John Huston, a mi modo de ver de forma muy pertinente, entienda esta novela como una gran blasfemia. Verdaderamente la novela, bueno, como lector es una experiencia arrasadora, ¿no? Es una novela muy sui generis, es una novela llena de digresiones, es una novela entreverada de ensayos a veces que pueden resultar incluso impertinentes para el lector, ¿no? Cuando Melville se pone a hacer unos ensayos de cetología, ¿no? y a enumerar todas las especies animales que él incluye, según los conocimientos de la época, dentro de la familia de los cetáceos. Hay momentos que prácticamente rozan la metafísica. Un capítulo, por ejemplo, en el que habla del horror de lo blanco, ¿no? Lo blanco, que es lo más sublime, lo que asociamos con la pureza, con la inmortalidad, con Dios. Los bienaventurados del Apocalipsis van vestidos todos de blanco. El cordero es blanco, es decir, al menos en nuestra cultura, lo blanco está relacionado siempre con lo sublime, pero también con lo más horroroso. En este sentido habría que mencionar otra obra literaria que, a mi modo de ver, está también en el embrión de Moby Dick, que es el Gordon Pym Sí, eso te iba a decir, claro. de Poe, donde el terror de lo blanco está muy presente, ¿no? Pero bueno, aquí está la Biblia muy marcadamente. Este es, digamos, como una especie de novela que surge de las lecturas bíblicas. El propio nombre del capitán Acab, el rey de los israelitas que levantó altares a Baal, ¿no? Y que ocasionó la ira de Yahvé. Y bueno, pues a partir de ahí verdaderamente la novela a mí me parece una experiencia estremecedora, ¿no? Esta locura del hombre que se enfrenta a ese monstruo sagrado, a ese Moby Dick, que atenta contra todas las leyes divinas, ¿no? En la película se recoge una frase que en la novela está más por extenso, cuando Starbuck le reprocha que no puede vengarse de una bestia que obra por instinto, ¿no? Y el capitán Acab dice que es capaz de vengarse del mismísimo sol, ¿no? Es decir, toda la novela, creo que, como dijo el propio Melville en una carta que le escribió a su maestro Nathaniel Hawthorne, está asada en el fuego del infierno. Y la experiencia que es para un lector asomarse a este libro, que repito, a mi modo de ver, está considerado una novela de aventuras probablemente por quienes no lo han leído, ¿no? Es una experiencia estremecedora. La película, a mi modo de ver, no está a la altura de este libro, porque a la altura de este libro verdaderamente hay muy pocas cosas, pero es una película que tiene toda esa fuerza, ¿no? Sacrílega. Fíjate la escena en la que el capitán Acab logra que toda la tripulación beba ese ron, ¿no? Y todos ellos se conjuren para matar a Moby Dick, eso es una especie de comunión sacrílega. Toda esa fuerza sacrílega, besánica, ¿no? De una locura feroz y desatada. Todos esos paisajes tenebrosos del alma que se muestran en la novela de Melville, creo que Huston y Bradbury los han logrado captar, que es algo insólito, ¿no? Lograr hacer una película que efectivamente bordea el género de aventuras, pero que al mismo tiempo y sobre todo sea una aventura interior y una introspección en el mal y en la soberbia del hombre que se rebela contra Dios. Muchas gracias. Juan Manuel. Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca. Muy buenas noches. Estaba recordando, si no, cuando estabas hablando tú, yo creo que las dos últimas palabras o la última frase de González Ruano en su diario íntimo es... Que acaba de reimprimirse, por sí, cierto. El horror es blanco, todo es blanco. El terror es blanco. Pues así eso acaba. Un poco lo de... Coinciden también sí, con creo que Edgar acababa Allan Poe, así. ¿no? Bueno, don Luis Alberto, háblanos. Ya sabemos que es una novela fantástica, pero ¿cómo ves tú la película? Pues la película la veo muy bien, coincido con Juan Manuel. Yo quería también ahondar un poco, porque luego tenemos ocasión de ver de nuevo la película y ir comentando cada una de sus secuencias, pero quería ahondar, por ejemplo, en el tema de las fuentes, que me interesa mucho, ¿no? Ha hablado Juan Manuel de la narración de Arturo Gordon Pym. Es evidente que algo hay de Gordon Pym en Moby Dick, pero tú has mencionado a González Ruano,
al final de su diario, pues que curiosamente la narración de Arturo Gordon Pym se ve interrumpida por la aparición de una criatura de increíble blancura, y ahí de repente el diario que nos está contando de una manera artificiosa Arturo Gordon Pym y que nos está contando en el fondo, claro, Edgar Allan Poe, pues se ve interrumpido. Y Lovecraft sale de ahí también, Todas las criaturas esas Lovecraftianas tienen que ver con... Pero no cabe duda que